Buenas tardes, mi nombre es María Navarro Guerrero y voy a hablar sobre las consecuencias del porfiriato en la actualidad de México. Como ya mencionaron anteriormente mis compañeros, México tuvo muchas consecuencias en el porfiriato en los años 1876 a 1934. No hubo estabilidad económica, política y social. Pero en la actualidad se pueden apreciar algunos aspectos donde hay cierta similitud de la época socioeconómica y política que actualmente vivimos en México. En apoyo de mi primer punto es los salarios de hambre. En el porfiriato los salarios eran miserables, mientras el gobierno se regodeaba en el extranjero de él, entre comillas, indigenismo prehispánico, y presumía una modernidad de las obras que realizaba, por ejemplo, ferrocarriles, caminos, el saneamiento de la hacienda, etc. Y un modelo cultural copiado de París, Francia. ¿Cómo podemos comparar esto con la actualidad? El gobierno se jacta de, entre comillas, avances de democracia, de finanzas saneadas y de su fe en el neoliberalismo, que por cierto ya caducó, y mantiene la bota de la presión económica sobre las espaldas de los trabajadores, que probablemente están peor que en el porfiriato, ganando casi nada, porque si se les aumenta el salario es inflacionario, según los tecnócratas educados o en Yale o en Oxford. En cambio, sí puede aumentar los costos de sus productos y servicios, aumentar el costo de la canasta básica de los alimentos y aumentar los impuestos. Eso no es inflacionario para los derecha recalcitrante panistas. Mi segundo punto es, en el porfiriato, el monopolio de la tierra por parte de los hacendados, protegidos por el dictador, era confuso. El ascenso del capitalismo en México, bajo el régimen de Díaz, iba a ser la destrucción definitiva de las tierras comunales. Ahora que el capitalismo había alcanzado un grado de desarrollo superior, la vieja resistencia campesina, que ya estaba disminuyendo y cediendo, y la enorme acumulación de poder y dinero que gozaron los hacendados a finales del siglo XIX y al principio del siglo XX, fue uno de los factores que provocaron la Revolución de 1910. En la actualidad, se dice que hay democracia, sin embargo los partidos son los repartidores en poderes del México. La acumulación de la riqueza en este país entra en cuántas familias. Es semejante a la acumulación de riqueza que había antes de la Revolución Mexicana, que encendió al país desde el 20 de noviembre de 1910. Con estas últimas razones que les he dicho, reflexionen qué semejanza observan en algunas características. Así también puedo describir algunos puntos positivos, como la expansión de las exportaciones y la de las inversiones extranjeras, los efectos de la red de ferrocarriles, las contradicciones sociales y económicas del régimen porfirista, el desarrollo de las estructuras financieras, etc. Pero con eso nos queda claro que el porfiriato ayudó, pero ¿a qué costa? ¿De una gran explotación de la mayoría de la población? Gracias por su atención.